para compartir en esta tarde. Vamos a dar inicio, pues como siempre, vamos a orar para dar inicio a este programa. Ahí usted que está en casita, acompáñeme en la oración, y si usted va manejando, acompáñeme ahí solamente con su mente para la oración. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir una palabra más en esta tarde. Bendice a nuestra hermana Rosa, que ya está ahí en sintonía, y a todos los demás hermanos que en el transcurso del programa se van a ir conectando, y otros que ya están escuchando a través del dial 106.5. Bendícelo, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, sino que usted haga el efecto en cada uno de nosotros. Te pedimos que mientras se habla esta palabra, usted fortalezca nuestro carácter, nuestra vida, y nos complemente, Señor, las cosas que necesitamos para poder ser objetivos en el propósito. Le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí ya saludamos a la hermana Rosa Torres, que pronto la veremos por acá en el Congreso. Y pues entramos en materia, amigos, hermanos. Si usted trae ahí su cuadernillo o su cuaderno de notas, pues para darle algunos conceptos. Fíjense que la palabra carácter proviene del griego antiguo carácter, o también karasein, que significa grabar o tallar o marcar. Entonces el carácter tanto de una persona como de las cosas en el antiguo, en el griego era karasein, que significaba grabar. Ese verbo se deriva de carácter, que se refería a la marca o a la señal distintiva que se grababa. Una de las aplicaciones más conocidas era la marca estampada en las monedas. Recordemos que Israel fue cautivo o pagó tributo a diferentes imperios, entre ellos el romano y el griego. También se hacía referencia a la señal distintiva que se grababa en sellos o inscripciones. La evolución del significado de carácter con el tiempo pasó de esta forma de grabar, de sellar, de marcar como una señal distintiva a un sentido físico y literal de marca, a una noción más abstracta. Marca figurada se empezó a utilizar para describir la marca o huella que la experiencia y la vida dejaban en una persona. Como rasgo distintivo, de ahí el significado evolucionó para referirse al conjunto de rasgos que distinguen a una persona de otra y de su naturaleza o de su personalidad. Así que primero comenzó como una marca, como un sello que se grababa en las monedas para distinguir a qué gobierno pertenecía la moneda en la cual se iba a pagar. Pero al evolucionar esta forma, comenzó a llamarse carácter a los rasgos y a la experiencia de las personas que la vida le iba dejando. Y de ahí se distingue la personalidad y la naturaleza de cada persona. El carácter moral, los griegos usaban el término ethos para referirse al carácter moral de una persona o de una comunidad que estaba relacionada con las costumbres o con la conducta, como una forma, un carácter de una comunidad, de una región. Utilizaban el término ethos para un modismo, llamamos así de cierta manera, un modismo de la conducta, del carácter de cierta comunidad. Así, el recorrido etimológico de carácter refleja la transición de una marca física y visible a la idea de una marca interna, un conjunto de rasgos psicológicos y morales que definen al individuo. Esa es la palabra etimológica. Y acá tengo un concepto que nos da pues el diccionario, ¿verdad? Ahorita hablé solamente el concepto etimológico y de dónde proviene, de que es del griego antiguo. El carácter se define como el conjunto de cualidades psíquicas y rasgos que vienen a ser las características de la persona, como son la responsabilidad, la empatía, la firmeza, la energía, entre otras,
que distinguen a una persona o una cosa o una colectividad de un determinado modo de ser y de actuar. El carácter se construye a lo largo de la vida, integrando el temperamento, que el temperamento es el aspecto biológico innato de cada persona. En los códigos, el ADN, la genética, es lo biológico que nacemos con esa información de nuestros padres, de nuestra descendencia. Eso es el temperamento. Y esto, junto con la interacción social, cultural y la experiencia, determinan nuestro carácter. El temperamento y el carácter no es lo mismo. Están íntimamente relacionados, aunque son diferentes. ¿En qué varía? ¿En qué se diferencia el carácter y el temperamento? El temperamento es el aspecto biológico o instintivo, los instintos que tenemos, las intenciones que tenemos marcadas por nuestra sangre, por nuestra genética. Viene de la herencia y es innato en el ser humano, es decir, se nace con él. Se manifiesta desde los primeros meses de vida y se relaciona con la reactividad emocional, el ritmo circadiano, la intensidad de las respuestas y el nivel de actividad general. El temperamento es relativamente estable a lo largo del tiempo, no se modifica fácilmente por la experiencia. Entonces, el temperamento son cosas o instintos con los que nacemos y que solamente Dios puede transformar, porque esos no se modifican. Lo que sí se puede modificar es el carácter. Ahorita lo vamos a ver. El carácter es la personalidad que se construye a través de la convivencia con otras personas. El carácter es lo que moldea al temperamento a partir de las cosas que experimentamos. El carácter está influido por normas, por valores, por modelos de comportamiento y de experiencias vitales. Por eso Dios le da a su pueblo los mandamientos, la ley, porque era la forma en que su carácter, que estaba ahora sí que no alineado, se iba a alinear al carácter de Dios. El carácter para un psicoanalista es un modo de ser o un conjunto de características muy particulares que pueden tener o no cualidades patológicas. En su formación influyen diversos factores como lo innato, lo cultural, el funcionamiento interno, las identidades, entre otros, y el carácter para un psicoanalista es más flexible y puede modificarse a través de la educación, de psicoterapia o de aprendizaje social. O sea que por eso Dios le da los mandamientos a Moisés, porque se puede modificar con la enseñanza, con lo que nosotros aprendemos. El carácter viene a reflejar qué tipo de conducta y qué tipo de intenciones tenemos. Aún teniendo intenciones no correctas, el Espíritu Santo las transforma, que es dentro del temperamento. La personalidad es la integración global tanto del carácter y del temperamento. Estas dos cosas unidas integran la personalidad, junto con otros factores cognitivos, emocionales y de comportamiento. La personalidad representa el conjunto estable de rasgos que definen el estilo de adaptación de una persona a su entorno, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar. En la psicología clínica, el carácter o la personalidad permite identificar los trastornos de la personalidad cuando los rasgos se vuelven más rígidos,
se vuelven desadaptativos y causan un deterioro funcional. Probablemente usted conoce a alguien que dice que cuando le señalas un defecto contesta, pues así soy yo. Usted quizás haya escuchado a personas así. Estamos hablando ya de trastornos ahí de personalidad, de carácter. Pues así soy yo. Es que así me funciona a mí. Si me quiere, que se aguante. ¿Ha escuchado ese tipo de frases? Pues si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me buscan, verdad? ¿Ha escuchado esas frases? ¿O se encuentra alguna otra forma de justificar su conducta? Te habrás dado cuenta de que esta forma de ser a veces le dificulta a las personas desenvolverse tranquilamente en la escuela, con su pareja, en el trabajo o en otras áreas de su vida. A pesar de esto, esa persona o ese tipo de personas que mencioné que dicen ese tipo de frases, esas personas a veces se sienten que no necesitan cambiar, pues así es su forma de ser. En estos casos regularmente nos enfrentamos a los llamados trastornos de carácter, o como lo menciona un teórico muy famoso de la psicología, neurosis de carácter. Voy a omitir el nombre del teórico. Pero cuando nosotros tenemos personas así, que dicen, pues así soy yo, así me funciona a mí, pues si quiere que se aguante, pues si ya saben cómo soy, o otras formas de justificar su conducta, son personas que tienen problemáticas con su carácter, trastornos de carácter, o se le llama neurosis de carácter. Todos estos pacientes, porque son al final pacientes, con patologías del carácter tienden a justificarse y no logran identificar los aspectos irracionales de su conducta. Otro teórico nos explica que las personas con estos tipos de síntomas suelen satisfacer sus impulsos a través de ellos mismos, mientras que los sujetos con caracteropatías descargan sus impulsos, deseos y fantasías en el mundo externo. El carácter no siempre se reconoce de forma directa o evidente. Aquí será relevante identificar no solo las conductas, sino también la intención que se encuentra detrás de cada conducta. Y me gusta esta frase que mencionan los teóricos. Estoy hablando de lo que dice el internet, de lo que dicen los libros de la psicología sobre el carácter. Porque hay muchos aspectos que la Biblia menciona. Y dice aquí, hay que ver cuál es la intención detrás de cada conducta. Esa frase es importante, que más adelante la vamos a repetir. Una acción puede poner de manifiesto diversos rasgos de carácter. Eso lo dice otro teórico, los cuales en muchas ocasiones llegan a ser patologías para el individuo. Cuando hablamos de patologías son como enfermedades a tratar, ¿verdad? Diagnósticos tratando de educar a una persona o de ayudarla. Su mundo interno y sus relaciones interpersonales. Los seres humanos también presentamos distintos rasgos de carácter o aspectos de la personalidad. La clave para determinar qué tipo de carácter y su patología que tiene es que se trate de algo predominante en la persona. ¿Qué es lo que más practica? ¿Qué es lo que más, la conducta más evidente? Esa es sobre la que se va a trabajar. Los teóricos y las leyes, los estudios sobre el carácter nos hablan de 4 temperamentos clásicos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Cuando hablamos del temperamento sanguíneo, estamos hablando de una persona
que es optimista, que es sociable, que es enérgico, tiene mucha energía, disfruta de la interacción social y es muy creativo. Cuando hablamos del temperamento colérico, es la persona que es decidido, enérgico, que es de fuerte voluntad y tiende a ser líder y ser impulsivo. Cuando hablamos del temperamento flemático, estamos hablando de aquella persona que es calmada, que es paciente, confiable, que mantiene la calma, la constancia en las relaciones y en las tareas que hace. Y el cuarto temperamento, que son de la clasificación más que usted va a ver en los libros, que va a ver en internet más común, el melancólico, introspectivo, sensible, perfeccionista y valora mucho la empatía y la precisión. Fíjense que el carácter y la salud mental, que ya he estado hablando varios temas de salud mental en los jueves, pero ahora en relación al carácter, están relacionados estrechamente, o están vinculados estrechamente el carácter y la salud mental, ya que los rasgos del carácter pueden actuar como factores protectores o también como factores que son vulnerables frente a los problemas de salud mental. Una buena salud mental implica un equilibrio emocional, psicológico y social que permita afrontar el estrés, relacionarse con otros y tomar decisiones de forma efectiva. Esto que he mencionado lo dicen los teóricos de la psicología, los psicoanalistas, y también lo dice el diccionario y la etimología en cuanto a la salud mental. Pero ¿qué dice la Biblia en todo lo que he hablado? Me gusta solamente marcar ciertas cosas que me llamaron la atención de lo que hablan los teóricos de la psicología y del carácter. En la Biblia dice que el carácter se refiere a la esencia interna de una persona que fue forjada a través de sus decisiones, a través de sus pensamientos y de sus acciones. O sea que todo comienza en el carácter con nuestro libre albedrío. Por eso me encanta lo que dice la palabra de Dios. Todo comienza con la toma de decisiones que tú haces y que yo hago. Están forjando nuestro carácter y conduciéndonos nuestra vida. Por eso el concepto que da la Biblia sobre el carácter es la esencia interna de una persona que fue forjada a través de las decisiones, de los pensamientos y de las acciones, especialmente bajo prueba. Se describe tanto en el carácter de Dios como amor, gracia y fidelidad, como en el cristiano, que es la transformación a la imagen de Cristo mediante la fe y la cooperación con el Espíritu Santo. O sea que mi carácter antes de aceptar a Cristo es lo que acabo de mencionar que decían los teóricos. Pero una vez que yo acepto a Cristo en mi corazón, Él comienza a hacer una transformación de adentro hacia afuera. La transformación no es que yo me vista por fuera con ropa, por decir, con un vestido largo, o que no me maquille, o cosas así externas. La transformación viene de adentro. ¿Cómo es esa transformación dentro de nosotros? Cuando aceptamos a Cristo, la imagen de Cristo tiene que quedar grabada en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y de ahí comenzar a tallarla mediante la fe, construir una nueva imagen dentro de nosotros, que es la imagen de Cristo. Y ahí trabaja el Espíritu Santo a que se llene ese vacío y que esa imagen que quedó grabada y sellada en el corazón de Cristo comience a fructificar. Se cultiva a través de la perseverancia en la adversidad y a través
del dominio propio. La palabra dominio propio es el autocontrol. Entonces, cuando Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros, comienza el Espíritu Santo a darnos control sobre las cosas de esta tierra, sobre los deseos de la carne, para poder dominarnos y decir que no. Ahí es cuando podemos tomar la decisión y decir no a ciertas cosas que nos perjudican. Cuando tenemos el dominio propio o el autocontrol, lo trabajamos con el Espíritu Santo, manifestamos integridad en nuestra vida y manifestamos obediencia y manifestamos el amor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante el carácter en el creyente? Porque le permite a una persona que ha conocido a Cristo vivir con integridad y ser un testimonio para otras personas, de que Dios puede hacer realmente una transformación en el corazón de un hombre que se entrega completamente a Dios. Le entregas tu voluntad, le entregas tu vida y Él hace la transformación. ¿Por qué es importante también? Porque nos ayuda a resistir la tentación y a glorificar a Dios en las circunstancias, cualquiera que sea que tengamos, buenas o malas, en cualquier circunstancia. Dios nos ayuda, cuando tenemos carácter, nos ayuda a glorificar a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué es importante también? Porque es el objetivo de la redención, transformar al creyente a la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Entonces, lo primero que Dios hace cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es cambiarnos nuestro carácter. Cambiarnos nuestro carácter, que es las intenciones de nuestro corazón, las conductas, serán cambiadas y transformadas porque Cristo vino y entró en cada uno de nosotros. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, de sus pensamientos y de sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Está bien recordar que el carácter se mide por la actitud general. Esta actitud general incluye pensamientos, incluye intenciones, incluye deseos y las cosas que hacemos, no por algunas acciones concretas. Hay que mirar la vida en su conjunto. Por ejemplo, el rey David era un hombre de un buen carácter, como dice 1 Samuel 13:14. Usted lo puede apuntar, no voy solamente le voy a dar las citas bíblicas y no voy a entrar a explicar cada cita. Pero en 1 Samuel 13:14 nos habla del buen carácter que tenía el rey David. Aunque pecó muchas veces, también lo dice 2 Samuel 11 que pecó, pero tenía una intención y un corazón que iba siempre a la presencia de Dios y reconocía el poder de Dios para la transformación de su alma. Aunque el rey Acab actuó con nobleza una vez, en Primera de Reyes 22:35, siguió con un mal carácter en general. Entonces ahí vemos el ejemplo de un buen carácter y de un mal carácter. Sí, 22:35 de Primera de Reyes, vemos estos dos ejemplos del carácter de dos reyes. El rey David sí pecó, pero siempre iba ante Dios y se arrepentía y buscaba, y Dios pesaba su corazón y era sincero. En cambio, Acab alguna vez actuó bien, de manera correcta, pero su corazón no era bueno, tenía mal carácter en general. También lo dice Primera de Reyes 16:33 del rey Acab. Hay varias personas en la Biblia que son descritas con carácter noble, como ejemplo Ruth. En el capítulo 3, versículo 11 de Ruth, vemos que ella es descrita como una mujer de carácter noble. Ananí
En Nehemías capítulo 7, versículo 2, habla también de que tenía un buen carácter, un carácter noble. En el Salmo 78, versículo 72, nos habla del carácter noble de David. Y en Job capítulo 2, versículo 3, nos habla de Job, que Dios lo presumía a Job, que no había otro como él, con un buen corazón y con buenas intenciones, que siempre estaba a la expectativa de que no fuera a fallar su familia. Y eso era la conducta, por si ellos hicieron algo equivocado, una conducta equivocada, pues yo lo voy a remediar, ¿verdad? Entonces siempre estaba la expectativa de un buen carácter, un carácter noble, Job, con su familia. Las vidas de estos personajes se distinguieron por una persistencia en su conducta moral. Algunos actuaron de manera equivocada, como fue el rey Acab, pero los otros que menciona comenzaron a actuar de la manera de hacer lo correcto delante de Dios. El carácter es influenciado y desarrollado principalmente por nuestras decisiones. A veces creemos que necesitamos ir al terapeuta para que nos ayude a corregir nuestro mal carácter o nuestro comportamiento, o que nos ayude a canalizar esos rasgos de personalidad que yo hablaba, que lo dicen los psicoanalistas, ¿verdad? Nuestros trastornos de carácter o neurosis de carácter se deben a una única razón, dice la Biblia: a tus decisiones. Tus decisiones te van a hacer que te quiebres la cabeza y que tengas problemas con tus conductas y con tus comportamientos. Entonces, eso la psicología y eso los que estudian al ser humano lo mencionan como problemas de carácter, como trastornos de carácter o como neurosis de carácter, y la Biblia lo resume en una sola palabra: tus decisiones son las consecuencias con las cuales vas a tener que vivir. Tus comportamientos y tus conductas son por las decisiones que tú tomaste. Inclusive, amigos, hermanos que me escuchan, todo comienza con la decisión que tomó Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios les dice: de este árbol no comas, pero ellos decidieron comer. Y de ahí comienza toda la problemática de la rebeldía, de la desobediencia, del sufrimiento, salir del huerto y tener que buscar afuera la comida, donde ya no hay un ambiente bonito, agradable, sino que ahora te tiene que costar. Y las consecuencias es las decisiones que tomaron. Por eso nos dice que el carácter está influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Daniel, el profeta Daniel, que es uno de los personajes de la Biblia que a mí me gusta mucho mencionar esa cita en Daniel 1:8, dice: decidió no contaminarse con la comida del rey. Él sabía lo que se hacía en los banquetes del rey, pero él conocía el poder de Dios, conocía la palabra, conocía que no le convenía a su cuerpo la comida que había ahí. Fíjense, hasta la comida. Y él decide no contaminarse y hace la propuesta al jefe de los eunucos ahí que no le permita no comer la comida del rey. Y cuando le permiten y le dan esa libertad de comer diferente, de comer como Dios le agradaba o como Dios quería, esa integridad cobró vida en el profeta. 10 veces más la sabiduría Dios se la dio. Entonces, su decisión lo llevó a tener un carácter y una conducta intachable dentro del reinado donde le tocó estar. En su momento, al principio, cuando era un jovencito, porque duró 5 reinados en diferentes gobiernos y siempre dentro de los sabios. Entonces, su decisión, de su intención, de su corazón, de estar íntegro delante de Dios, lo llevó a tener conductas intachables y ser sabio en el gobierno. Esa decisión piadosa fue un paso importante para la formación de su carácter e intachable en la vida del joven
que en ese tiempo era joven el profeta Daniel. El carácter, asimismo, influye en nuestras decisiones. La integridad de los rectos los encaminará, dice Proverbios 11:3. El carácter nos ayudará a resistir las tormentas de la vida y nos mantendrá alejados del pecado, como lo dice Proverbios 10:9. El propósito del Señor es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Usted conoce, bueno, si no conoce, después voy a traer una clase de los atributos de Cristo, de los atributos de Dios. Esos mismos atributos o características o rasgos de personalidad de Dios los debemos de tener nosotros. Por eso dice que nosotros debemos de desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí, entonces yo tengo que desarrollar el carácter como el de Cristo para poder caminar en esta tierra y no pecar. El Espíritu Santo nos ayuda. Dice Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y ayer que estábamos en la enseñanza, en el culto de media semana de oración y acción, estábamos todos los hermanos participando en la reflexión de Hechos 8. Y me gusta esa parte donde Simón el mago se hace pasar por cristiano, se bautiza y anda entre los creyentes, viendo las señales y milagros que hacía Felipe el diácono. Pero cuando llega Pedro y Juan a orar por los hermanos que se habían convertido, el Espíritu Santo revela la intención del corazón de Simón el mago. Y ahí ve que el Espíritu de Dios ve que ese hombre se hacía pasar por un creyente dentro de una congregación y aún se había bautizado. Lo menciono por lo que dice Proverbios 17:3. El que prueba los corazones es Dios. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová es el que prueba los corazones y las intenciones del corazón. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Eso lo dice el libro de Jeremías. El carácter piadoso es el resultado de la obra de santificación del Espíritu Santo. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestra vida. Es la pureza del corazón que Dios da y que se convierte en pureza, esa pureza en acción. Dios a veces usa las pruebas para fortalecer nuestro carácter. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y que la paciencia produce prueba y que la prueba esperanza, como dice Romanos 5, versículos 3 y 4. El Señor se alegra cuando sus hijos desarrollan carácter. Tú escudriñas los corazones y la rectitud te agrada, dice Primera de Crónicas 29:17. También el Salmo 15, versículo 1 y 2 dice, tú que escudriñas el corazón del hombre. Podemos desarrollar el carácter controlando nuestros pensamientos, como dice Filipenses 4:8, poniendo en práctica las buenas acciones, como dice Segunda de Pedro 1, versículos 5 y 6, guardando nuestros corazones, como dice Proverbios 4:23, Mateo 15, versículos 18 al 20, habla de guardar nuestro corazón. Hijo mío, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De buenas compañías, rodearnos de buenas compañías, como dice Primera de Corintios 15:33. Los hombres y las mujeres de buen carácter
serán un buen ejemplo para otros, para que otros lo sigan, y su buena fama se hará notar, como dice el libro de Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Y yo quiero en esta tarde, a grandes rasgos, decirte de dos hombres de la Biblia que yo siempre utilizo para hablar del carácter, que es la vida de Sansón y la vida de José el soñador. Historias que todo mundo conocemos. José el soñador era un hombre íntegro que por las circunstancias en su familia y lo que vivió, tuvo que estar en una búsqueda constante de la voluntad de Dios y de que Dios lo ayudara en su sufrimiento que padeció. Pero José el soñador tenía la bendición de Dios porque había una promesa en su familia. Y esa promesa él la pudo bajar, gravitaba en la línea sanguínea en el espacio, pero no se podía bajar o aterrizar en él hasta que él tuviera una relación con Dios. José el soñador, en las pruebas y en las circunstancias que tuvo que vivir, tuvo que tener una relación con Dios, de una búsqueda continua, y ahí comenzó esa relación y a llenarlo Dios de su presencia. Y aunque no, él no destruía las puertas del templo, aunque él no tenía una fuerza para destruir un león o un oso, él tenía la capacidad y la sabiduría de lo alto para conducirse íntegramente por amor a Dios. Y ustedes conocen la historia cuando la mujer de Potifar se le presenta, estando joven, ya joven mancebo José, en una edad de poder tener una relación con una mujer. Él la rechaza porque era la esposa de su amo. Entonces ahí es donde vemos el carácter y la integridad de José, que estaba marcado la relación de Dios en su vida, de tal manera que era más importante no fallarle a Dios que satisfacer su carne. El otro ejemplo, el juez Sansón, un hombre apartado desde el vientre de su madre para ser un nazareo, pero que nunca tuvo una relación con Dios. Fue escogido por Dios para ejercer la justicia al pueblo de Israel de mano de los filisteos, pero nunca tuvo una relación que se grabara en el alma y en el espíritu y en el corazón de Sansón, porque la Biblia dice que nunca habló con Dios. Nunca tuvo una relación de oración con Dios, de hablar con Él, una intimidad con Dios, de que Dios grabara su imagen en su alma y en su espíritu. Solamente al final, cuando ya Dios se apartó de él por el voto nazareo que se violó, entonces es ahí donde ya sin ojos, humillado, moliendo como un animal en esa rueda de molino, comienza a tener una introspección de todas las cosas que hizo y cómo tuvo relaciones con mujeres extranjeras, cómo siendo un hombre apartado para un ministerio de ejercer justicia, tiene relaciones sexuales con mujeres rameras, se casa con mujeres que no eran de su propio pueblo y a desobedecer todo lo que Dios decía. Y allí en esa rueda de molino comienza él a reflexionar y comienza a entender que todo se podía haber evitado si hubiera buscado a Dios. Si Dios hubiera grabado su imagen de él en su corazón en esa comunicación llamada oración. Él sí destruyó osos, él sí mató filisteos con una quijada de burro, él tenía una fuerza superior, sobrehumana, sobrenatural que le venía por el Espíritu Santo, pero esa fuerza, después de que se iba, no le permitía resistirse a las mujeres. Entonces su carácter no estaba forjado, no estaba forjado por la relación de la presencia de Dios en su vida.
Él tomaba las decisiones de hacer lo incorrecto, sabiendo lo que no lo debía de hacer. 2 hombres que pongo yo en la Biblia para mencionar carácter. Dice José: no me es lícito tener la mujer de mi amo. Sansón, el juez que debía de ejercer justicia, dijo: esta filistea me gusta, consíguemela para casarme con ella. 2 decisiones que marcan carácter en los jóvenes, vamos a llamarle jóvenes. Los 2 eran jóvenes, pero uno con la relación impregnada, con el carácter bien forjado de Dios en su vida, y el otro nada más con la presencia de Dios que lo visitaba, la presencia de Dios que bajaba, la presencia de Dios que bajaba y hacía las grandes cosas para derrotar a los filisteos, pero que no se quedaba para mantener decisiones firmes en su vida. ¿A qué lo quiero llevar a reflexionar en esta tarde? A que quizás tú puedas estar en una decisión de estas, en la decisión de ser como José o en la decisión de ser como Sansón. Quizás, yo no estoy diciendo que tú no tengas a Cristo en tu corazón, pero si tú no mantienes una relación para que la imagen de Cristo esté grabada en tu corazón, una relación de oración, quizás nada más tengas visitación del Espíritu. Pero cuando hay que tomar decisiones, ya no está ahí la presencia de Dios. Entonces hay 2 tipos de cristiano: el que mantiene su carácter y el que busca la integridad, y el que nada más se conforma con ser visitado por Dios, pero que al final va a tomar las decisiones que a él le parecen correctas y no las que Dios quiere. Estamos hablando que el carácter, la base principal, dice la Biblia, que son las decisiones que nosotros tomamos. El carácter o las conductas son las intenciones de nuestro corazón que van a salir a la luz por las decisiones que tomamos. Si nosotros dejamos de obedecer a Dios, si dejamos de buscar su presencia, las decisiones que vamos a tomar quizás puedan ser como las de Sansón, que solamente Sansón buscó las decisiones que le agradaban a su carne, las decisiones que a él le gustaban, pero no las que Dios decía. En cambio, José el soñador decidió agradar a Dios y Dios lo llevó a un nivel elevado de ser el segundo al mando en Egipto. Sansón, hasta que habló con Dios y le dijo: perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, permíteme una vez más que tu presencia me visite, aunque yo muera con los filisteos. Sansón ya no pudo continuar. Ganó la última batalla, pero le costó su vida ministerial. José el soñador siguió al final, murió viendo la 4ª generación con un legado familiar, por ser una persona que busca a Dios con todo su corazón. En esta tarde, amigo, hermano, el carácter que tú tienes, Dios lo puede moldear, Dios lo puede transformar, pero nada más está en que nosotros le permitamos a Él que Él tome el control de nuestra alma y de nuestro espíritu. Nuestras decisiones van a forjar nuestras conductas, nuestras formas de actuar. Me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, siendo un joven pastor Timoteo, Pablo no le dice: te encargo que tengas cuidado de los músicos, que tengas cuidado de la gente nueva que viene a la iglesia, de los que llegan de otras iglesias. Pablo no le da esas indicaciones a Timoteo. Solamente lo único que le dice Pablo a Timoteo es: ten cuidado de ti mismo, porque tus decisiones van a forjar tus conductas y la gente te va a ver como un ejemplo, tanto para bien o para mal. Solamente
para que tu conducta se mantenga como Dios quiere, fiel, te encargo que no descuides la enseñanza, la exhortación y el consejo. 3 cosas que hablábamos que con esto se corrige el carácter, con la enseñanza, la exhortación y la palabra. Lo que hablamos, la oración. Así que tenemos quizá problemática con nuestro carácter. La respuesta está en ir a la presencia de Dios. La respuesta es en decirle: Señor, forja en mí el carácter que debo de tener como lo tuvo Cristo en esta tierra. Todos mis rasgos de personalidad, mi temperamento que están ahí, tú lo puedes moldear a tu manera. Lo hiciste con el barro y se lo mostraste al profeta Jeremías. Se lo mostraste en esa alegoría, ilustración del alfarero. Puedes hacerlo conmigo también. Moldea mi vida, moldea mi carácter a tu parecer. Y si no está correcto, si está mal, vuélvelo a transformar, porque soy barro en tus manos. Barro que necesita tu presencia para hacer la vasija de honra, utilizable todas las veces que tú quieras para tu servicio. Entonces, el carácter es parte de nuestra conducta entregada a Dios, que se caracteriza por tu toma de decisiones diarias. Tú dices: yo este día no voy a orar, este día lo voy a agarrar para mí, este día estoy cansado, o sea, te vas a justificar. Esos son los trastornos de tus intenciones. Son los trastornos o la neurosis de tu carácter que no quieres someterlo a Dios. Todos los días, dice la Biblia, toma tu cruz todos los días. Es decir, tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad, que es temperamento y carácter, somételo a mí para que no vayas a fallar. Estamos expuestos, estamos bajo una naturaleza corrompida, natural, carnal, que estamos expuestos a fallar. Pero cuando realmente buscamos obedecer a Dios, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos enseña a ser moldeados en Él. Así que en esta tarde, pues ese es el tema que yo les traje a ustedes, y que a la vez, cuando nosotros nos sometemos a Dios, pues en casa no hay fricciones, no hay problemáticas. El caos en la casa se termina cuando realmente nuestra vida la sometemos por completo a Dios. Nuestra casa debe ser una casa de paz. Nuestra casa debe de ser una casa que todo el mundo desee estar ahí, porque se respira a Cristo en todas partes. Se respira la paz que Dios da, no como la da el mundo, sino la paz verdadera, la que trae tranquilidad y quietud a nuestra alma, a nuestro espíritu, y podemos decir entonces que estamos bien emocionalmente, bien sentimentalmente, bien psicológicamente, cuando nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón están realmente por completo sometidos a Dios. Hijo mío, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. De ahí emana las buenas voluntad, de ahí emanan las buenas decisiones. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por compartir este tema que hemos traído en esta tarde. Que nos ayude, Señor, no solamente en lo personal, sino que nos ayude a vivir como creyentes, como personas con integridad, con un testimonio limpio para otros, que nos ayude a resistir la tentación, y que siempre, en cualquier circunstancia, podamos darle toda la honra y toda la gloria.
que realmente esa transformación que usted ha comenzado en cada uno de nosotros pueda usted terminar la obra que ha empezado. Ayúdenos, Señor, a desarrollar carácter para poder resistir el día malo, para poder resistir los días malos que a veces nosotros mismos nos metemos en ese tipo de situación. Espíritu Santo, ayúdenos en esta tarde, a cada uno de los que estamos aquí, a tener nuestros pensamientos sometidos a usted, a tener nuestros deseos, nuestras acciones y aún nuestras intenciones realmente todas sometidas a usted. Que podamos ser como José el soñador, que nos cuidemos de no fallarle, Señor. Que siempre estemos diciendo, esto le agradará a Dios. Que siempre sometamos todo lo que hacemos, toda decisión, a su voluntad. Yo le pido en esta tarde, Señor, sabiduría de lo alto. Y así como Daniel, el profeta Daniel, tuvo la determinación y propuso en su corazón no contaminarse, así también cada uno de nosotros, todos los días, tomemos ese tipo de ejemplo del profeta Daniel y determinemos no contaminarnos con las cosas que nos apartan de su propósito. Ayúdenos, Señor, a tomar decisiones sabias con la familia, con nuestra salud, con nuestro trabajo, con nuestro servicio a usted. Que podamos realmente ser hombres y mujeres entendidos en su palabra. Yo le doy gracias, Señor, por este tema que nos ha permitido compartir y que edifique a cada uno de los oyentes en esta tarde. Que al ir meditando en las citas o ir recordando o al oír nuevamente este programa, usted les hable y les ayude a cambiar las cosas que necesitan cambio. Yo le doy gracias por lo que usted va a hacer. Yo declaro libertad, Señor, en lo emocional. Yo declaro libertad en lo sentimental. Yo declaro libertad en lo mental. Todo bloqueo mental sea atado, sea reprendido en el nombre de Jesús. Declaro liberación, Señor, para poder tener nuestro oído afinado y escuchar su voluntad. Le doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que usted dice ahí, amén. Gracias por habernos escuchado en esta tarde de jueves temático. Y pues esperando que nuevamente usted me pueda escuchar el domingo por la mañana a las 10:30 de la mañana. Tendremos nuestra escuela dominical ya con una nueva unidad. Así que el libro de Josué y de Jueces ya lo terminamos este domingo que pasó y vamos a iniciar una nueva unidad. Así que lo espero para que usted se venga preparado para tomar sus notas este domingo a las 10:30 de la mañana. Estaré dando aquí en la radio la enseñanza y a las 4 de la tarde, tiempo acá de la frontera de Tamaulipas, estaremos dando la enseñanza presencial en la iglesia. Les recordamos que el culto del domingo, la reunión general, es a las 5 de la tarde. Y este sábado tendremos nuestro servicio infantil Rey de Reyes a las 5 de la tarde. Les recuerdo también que estamos próximos a nuestro Congreso Avivados. Así que estamos a la expectativa de esa palabra que Dios nos va a dar para lo que le queda a estos meses del año, para trabajar sobre ella y lo que viene para el 2026. Dios les bendiga en esta tarde y Dios les guarde abundantemente.